comenzar el por qué nosotras, cuando estaba redactando un poco, estudiando para concretar el tema de hoy, vino a mi memoria un recuerdo, un flashback de las veces, porque no fue una, mentiría si dijera que una, las múltiples veces que dije, ¿por qué soy mujer? ¿Por qué Dios me hizo mujer? ¿Por qué tuve que ser mujer? Ser hombre habría sido más fácil. Creo que Eh, todos hemos llegado a ese punto que nos hemos ya, cuestionado. yo dije, Mande una manita así, mire, mande una manita así en el comentario y diga yo también, por favor. levante las manos las personas que Levante la eh, mano. hemos hecho esa pregunta de por qué en silencio, por qué soy mujer, por qué tiene que ser tan difícil ser mujer, ¿no? Y ojo con esto, a veces sé que no tiene que ver con el rechazo de nuestra hermosura, ¿ok? Claro. Sino más bien con la complejidad que lleva ser mujer, ¿no? Y no digo de complejo, de complicado, de insoportable, sino de lo cuesta arriba que puede ser en una sociedad donde quizás hay mucho machismo que a veces es promovido por mujeres, pero al mismo tiempo es porque nos vendieron, y digo nos, porque las redes sociales en nuestras épocas inicialmente de niñez no estaban, pero televisión, novelas nos vendieron que la mujer es drama, es dificultad, es llorar, es sacrificio, es difícil, es que todo es cuesta arriba. Nos vendieron esa idea de mujer y nosotros la creímos. Es más, nosotros copiamos muchos patrones dramáticos, tóxicos, nocivos, por los que nos vendieron, ¿no? Entonces, cuando yo decía, nosotros tenemos que hablar de que ser mujer sin mezclarlo con todo lo que nos vendieron de manera negativa. ¿Por qué? Porque ser mujer también tiene cosas maravillosas. Claro. Y si nos enfocamos en conocer esa esencia y saber por qué así, por qué nosotras, por qué fuimos destinadas con un propósito hermosamente divino, complejo sí, pero con múltiples propósitos, nos lleva a entender de que ser mujer es constantemente, quizás en esta actualidad, pensar que es una lucha constante con las comparaciones, con tener que demostrar que somos capaces, que tenemos que tener todas las mismas oportunidades. Y si alguien tiene algo que yo no tengo, es caer en tristeza, en depresión, en malestar, porque no soy lo suficientemente mujer para hacer lo que también otras hacen, y luchar por tener un equilibrio en nosotras, ¿no? Y Correcto. a veces eso es lo que en el preámbulo, digámoslo así, es más complicado. ¿Por qué? Porque para saber por qué nosotras tenemos que dejar de vernos como las víctimas y Muy, tenemos que ir al camino de la conciencia del para qué, cuál es el propósito por el cual yo fui escogida para hacer esto, para ser mujer. exacto. Exacto. Y de ahí que entra lo que es preguntar por qué sobre los hombros de la mujer recaen tantos roles que al Ujú, mismo tiempo somos mujer, somos madre, somos esposa, somos pareja, somos profesionales, somos emprendedoras, somos cuidadoras, somos todo y más de lo que tenemos que ser en el rol de ser mujer, ¿ok? Y eso no nos asiste en sostenernos para poder resolver muchas cosas que a veces nosotras aceptamos hacer ujú. y realizar, pero a veces la aceptamos hacer y en silencio, callamos mucho, muchos desacuerdos, muchas cosas que no queremos o no deseamos hacer, pero lo hacemos porque ya estamos programadas que tenemos que hacerlo. Ese es el rol de Ujú, mujer, ¿verdad? ujú. Y como lo dije anteriormente, hacemos muchas cosas en silencio. Y aunque cada uno de esos roles, que puede ser hermoso, ¿no? Puede ser hermoso todos los roles que nosotros
tenemos que realizar, yo principalmente como madre también, eso nos asiste en sentirnos que estamos no cumpliendo un propósito, ¿ok? Pero también es importante reconocer algo muy, muy importante en esto. Y es que el mundo y la sociedad ha creado muchas expectativas sobre lo que debería ser una mujer, ¿ok? Es muy importante que entendamos esto. El mundo y las redes sociales han creado muchas expectativas de cómo deberíamos ser como mujer y cómo deberíamos actuar siendo mujer, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Yo creo que aquí cabe, dice el punto de expectativas versus realidad, ¿ok? 100%. Porque aquí hay que hacer, y recuerdo que a veces nosotros, mi mamá me decía, no había forma, no te enseñaban a ser mamá, no había libros que leer en su temporada, los niños no venían con un manual debajo del brazo, todo era muy instintivo, ¿no? Digamos en las épocas anteriores a la televisión, a las redes sociales, a los medios de comunicación. Pero a nosotros nos toca no el instintivo, sino el comparativo. El que, ok, si hay que tener 5 niños, no, es que hay que tener, de modo es uno solo, alguno solo. Y que el niño tiene que ir a juro a deporte, o sea, y tienes que ser madre, tú lo decías, el vivir múltiples identidades, ¿ok? El tener que ser, hay imágenes donde está la mujer y los pulpos, o sea, los brazos que, bueno, por aquí está cocinando, por aquí está sosteniendo Abarcando al todo. niño, abarcando todo. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero la pregunta es, ¿somos solamente lo que hacemos o lo que cumplimos con los roles o hay una misión más profunda que nos define como mujeres? ¿Ok? Y hay que hacer una comparación porque la expectativa que nos venden las redes sociales, los medios de comunicación y la presión social como tal es tienes que. Sí, No es si tu camino es ese, no, si tú tienes las habilidades para hacerlo, no, es el tienes que. Y ese tienes que te lleva a convertirte en una persona que quizás en esencia no eres. exacto. Y también suena como una obligación, no Una como, no imposición. viene de no viene desde un motivo de pasión, de querer hacerlo, no, es imponerte Es imponerte. a que esos son los roles que tienes que cumplir y también viniendo de esa programación, ¿no? De como mamá, papá, o sea, o Ujú. abuela, o la Abuela. tatarabuela, y seguir repitiendo esos mismos patrones. Sí, recuerdo que una vez en una conversación que tuvimos, hablamos de cada vez que tú pienses, tengo que, no lo hagas. Exacto. Porque viene desde la imposición y viene desde el forzarte y eso puede que te cause sufrimiento y dolor. Y no es algo espontáneo en ti. Y desde la psicología hay algo que nosotros llamamos conflicto de roles. Y es precisamente el choque que existe en tratar de cumplir perfectamente roles que son opuestos. Por ejemplo, quiero ser una gran empresaria independiente, viajar por el mundo, pero también quiero ser una mamá presente para todo lo que tenga que hacer con mis hijos. Es llevar esas dos vidas le va a costar. No es imposible, pero si no me atiendo y no escucho y no aprendo a elegir tiempos, ¿ok? Porque yo puedo elegir temporadas para hacer esto mientras me dedico a esto o, bueno, voy a dar un paso atrás en esto para dedicarme a esto y enfocarme y no tener que perderme. ¿Por Claro. qué hablo de esto? No te puedes imaginar, dice, la cantidad de consultantes, de personas que asisten a consultas psicológicas, porque producto de la dificultad de alguno de estos roles, sienten que ya no sirven como mujeres. Si me toca divorciarme, si tengo problemas de pareja y mi pareja me fue infiel y me dejó, entonces todos los demás roles no sirvieron y yo me siento que no sirvo como mujer. ¿Ok?
Y Sí. es que de alguna manera hicimos de los roles nuestra identidad. Es más, yo les invito a todos ustedes a preguntarse, si ustedes le pregunten en una entrevista de esta gente que hace famosa, bueno, cuéntame, ¿quién es Giselle? Giselle piensa, bueno, soy una mujer, soy mamá, nos definimos por los roles y Por no lo por que quiénes somos. exacto. Soy una persona sensible, soy una persona que ama la naturaleza. Está hablando de mis gustos y de mis placeres, más allá de los roles que cumplo, ¿no? ¿Y por qué hablo de los conflictos de roles? Porque es una de las mayores situaciones que hace que las mujeres estemos en crisis. Por un desequilibrio, pregunto, ¿en qué mente cabe que podemos ejercer 8 roles y ser 8 implacables roles? Porque al fallar en uno, nos vamos a cuestionar nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestras habilidades y nuestra identidad. Entonces, a veces nos complicamos en tratar de cumplir todos estos roles por presión social y para que no hablen mal de nosotros y tengamos que exhibir nuestros logros, tengamos que exhibir nuestras capacidades y talentos y ver, o sea, buscar validación externa de lo que tendríamos que validarnos nosotras mismas. Muy Por, cierto. O sea, volvemos a lo que comenté anteriormente. O sea, vivimos en una época donde las redes sociales también han influido increíblemente mucho en lo que tiene que ver la imagen de la mujer. Mucho. Ujú. Y en el episodio pasado, si no lo han visto, lo tenemos todavía live en nuestra pared, donde hablamos de el llamado interno. Ujú. Yo hablé en una parte que tenía que ver más en entenderte como no compararte. ¿Okay? Yo mencioné que la comparación es lo que te va a robar tu felicidad propia. ¿Okay? Y al saber que nosotras las mujeres estamos obviamente súper activas en las redes sociales, todo lo que nos muestran las redes sociales ahora mismo, sabemos una mujer siempre perfecta, la madre perfecta, la empresaria que siempre está exitosa, la Ujú. muchacha que siempre está viajando, que se compra las carteras caras, que siempre Sí. está viviendo esta vida lujosa, la muchacha que siempre tiene el cuerpo perfecto, la vida perfecta, pero muchas veces no vemos lo que pasa atrás de su historia, el cansancio, las Ujú. dudas, las lágrimas, los momentos de desesperación que pasa esa persona, ¿ok? Y los momentos donde una mujer no se pregunta realmente, ¿ok? En esos momentos, ¿yo soy suficiente como persona? Puedo pintarme de la mejor manera en las redes sociales, pero realmente esta es mi vida, realmente así es como me siento y de esta manera es que pienso. Ujú. Entonces, tenemos que entender que estamos viviendo una época donde tenemos que comenzar a cuestionarnos. Es algo que también hablamos en el live pasado. Nosotras como mujer tenemos que comenzar a cuestionarnos, hacernos preguntas. ¿Estoy manejándome de una manera correcta o estoy manejándome de una manera que viene arrastrando carencias y traumas? ¿Estoy repitiendo patrones que mi mamá me los transfirió por conductas y por su conocimiento, o estoy yo tomando la decisión de mi vida y haciendo cambios diferentes para poder transformar mi vida y la vida de mi familia, de mi esposo, de mis hijos y demás? ¿Okay? Ujú. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado como mujer también de entender que las redes sociales realmente están de una manera para educarnos, asistirnos, pero también hay un sinnúmero de cosas que es para distraernos como personas. Ujú. Hay Así algo que es. yo siempre les comento a mis clientes cuando quieren bajar de peso, cuando quieren comenzar a cambiar su manera de pensar. Siempre les comento, haga una dieta completa de su vida, no solamente para bajar de peso, sino Ujú. también
haga una dieta de sus amigos. ¿Quiénes son sus amistades? ¿Cuáles son las personas con las que normalmente usted siempre comparte? ¿Qué es el contenido que usted está viendo en las redes sociales? Ujú. Hay algo que se llama el algoritmo. Usted puede ir a su página en el Instagram y comenzar a eliminar un sinnúmero de cosas que usted no quiere que le salgan en su pared. Nada que no tenga que ver de, eh, ¿cómo lo puedo decir? Afirmaciones positivas, cuentas de personas que le den información para Ujú. educarla, para ayudarle a asistirle a crecer, inteligencia Inspiración. emocional, inspiración. Cuentas también, si usted es una persona que cree en Dios, que espero que sí, como Ujú. mujer, comienza a agregar también cuentas que le pongan versos de la Biblia en la mañana, que usted pueda priorizar orar en la mañana. O sea, tenemos que comenzar, ¿no?, a cambiar un poquito en base a todos los roles que tenemos que ser como mujer. También tenemos que saber cómo balancear esos roles. ¿Qué me Ujú. pertenece a mí y qué ya yo estoy para poder entregárselo a otra persona? Y es como Ujú. comentaste, Maggie. Muchas de nosotras somos un pulpo con Ujú. varias manos haciendo diferentes roles y diferentes cosas, pero realmente es necesario de que nosotras tengamos que hacerlo todo. Pregúntese eso. Y Ujú. también algo más que quiero agregar antes que Maylin continúe con el tema. Estamos viviendo en una sociedad como nosotras, como mujer, que queremos ser mujeres empoderadas. Ese término de empoderamiento tiene dos incógnitas, positiva y negativa. La Ujú. positiva, si usted es una persona que está teniendo baja autoestima, le Ujú. sirve mucho de que usted utilice la palabra empoderamiento, porque usted la necesita para ayudarla a Ujú. manejarse de una manera diferente, a creer que usted es capaz de hacer lo que tiene que hacer. Pero en el lado negativo no nos ayuda. No. Porque al usted saber como mujer que usted puede hacerlo todo y somos capaces de hacerlo todo, no significa que lo tenga que hacer. Ujú. Tenemos que comenzar a jugar el rol de ser, yo le comenté esto a Miley en privado, pero me voy a dar la oportunidad de compartirle esto, porque esto es un espacio entre nosotras. Tenemos que comenzar a hacer el rol de inútiles como mujeres. No nos sirve de nada ser la mujer que empodera, que atiende a los niños, al esposo, hace la comida, limpia la casa, trabaja, es empresaria, corre el negocio. No, usted tiene que aprender a balancear su vida, a entregarle, si tiene una pareja, entregarle a su pareja, mira, necesito que hagas esto, esto, esto y esto y esto. Y dejar, quitarse un poquito esos sombreros y entregárselos a su pareja, a la persona que le asiste, a la amiga, a su mamá, tal vez si usted no tiene pareja, su mamá, mamá, le toca hacer esto hoy, no estoy disponible. A poner Ujú. barreras. No podemos vivir en este nuevo año 2026 siguiendo pensando con ese tipo de mentalidad y manejándonos de esa manera. Porque déjeme Sí. decirle algo, el nivel de cansancio físico y mental que usted va a cargar como mujer, de usted tener esa mentalidad de Empoderada. empoderarse de Ujú. todo, eso a la larga le va a traer enfermedades físicas crónicas, Ujú. cansancio mental, físico y emocional. Y aquí Ujú. Maylen puede hablar un poquito más de eso en el área psicológica. Entonces, como mujeres tenemos que comenzar a priorizar lo que es importante y a permitirnos jugar el papel de inútil. Te lo digo, ¿eh? Como madre. De- sí, desde el lado positivo, lo que nosotros llamamos es buscar una red de apoyo, Claro, delegar responsabilidades, claro. porque más allá de cualquier cosa, y lo decías muy cierto, Giselle, no se trata de que seamos autosuficientes, porque aún
cuando podamos ser autosuficientes, entendamos que todo es un aprendizaje. Y cuando tú haces todo, le niegas la posibilidad al otro de desarrollar habilidades también. Entonces pasa con las madres que le quieren hacer todo a los hijos. Tú dices, no, pero es que yo puedo, o sea, yo tengo que ayudarlo, yo soy su mamá, yo tengo que. No es el Exacto. tener que, ¿ok? Sino cuando delegas responsabilidades de acuerdo a las posibilidades, eh, entender de que eso también es un beneficio para el otro y para ti, porque vas a reposar, vas a descansar, que es Claro. parte clave, ¿no? Comentabas algo bastante impresionante y decían la cantidad de enfermedades emocionales y físicas que eso genera, y nosotros no podemos olvidar evaluar a nuestras mamás, porque recuerden que, digamos, nuestra generación ahora es mucho más consciente, pero Claro. quizás en la generación pasada, es decir, la generación de nuestras madres, eso era algo que no se hablaba. Y tenemos madres, múltiples madres, con artritis, con artrosis, con problemas de corazón, con problemas de demencia, de Alzheimer, y aunque nosotros no queramos, cada enfermedad desde la biopsicología tiene una respuesta emocional, hay una emoción que hay detrás de eso, o la acumulación de muchos factores. Y lo que nosotros queremos hoy como mujeres es decirle a las otras mujeres, hagan pausa, no sigan corriendo desesperadamente detrás de las expectativas. Tómense un tiempo para analizar si ese es su camino. ¿Por qué? Tú lo decías. A veces yo también hago recomendaciones a mis pacientes de decirles, creo que necesitas un tiempo detox de las redes sociales. ¿Por qué? Porque pasas tanto tiempo viendo la vida del otro, viendo lo que hacen otras y que tú no lo puedes hacer, bien sea porque tú no tienes la estructura física, que es imposible que tengas el cuerpo, porque no estructura no va con eso, o emocional o psicológica o cualquiera de las áreas, ¿no? Y ahí es cuando yo voy a tocar el siguiente punto. Lo que no es y lo que sí es ser mujer. ¿Por qué? Porque nos vendieron que ser mujer es ser pulpo. Aquí hay una frase que utilizamos en Venezuela que dicen que la mujer es cuaima. Cuaima es un animal, ¿ok? Que es una mujer eh, seductora, peleona, conflictiva. Y todas dicen, no es que yo soy cuaima. Y agarran eso como una identidad, cuando no hay forma. O sea, nosotros no fuimos creadas para eso, ¿no? Y yo quiero darle un contexto un poco más allá de los roles. Vamos a quitarnos los roles, vamos a resetearnos. Digamos que hoy en una misión de vida tenemos una conferencia, una cita privada con Dios, y Dios nos dice, mira, te voy a mandar a la tierra y vas a ser mujer. ¿En qué consta esto? ¿Ok? Quiero que se imaginen ese escenario, ¿no? Por lo que aquí viene. Ser mujer es una forma única de mirar, sentir, crear y transformar la vida. Biológicamente solamente hay dos seres eh, vivos humanos, ¿ok? Hombre y mujer. Cuando nos sientan a nosotras como mujeres y nos dicen, mira, te voy a crear biológicamente, empecemos solo biológicamente, para que tú tengas la capacidad de generar vida, de crear vida en ti, de alimentar esa vida dentro de ti, de cuidar esa vida dentro de ti. Esa es una de nuestras cualidades particulares, que si bien hay mujeres que no son mamá, no van a ser mamá, no significa que ese rol no se cumple. ¿Ok? ¿Por qué? Porque quien no es mamá es tía, quien no es tía tiene un sobrino, un ahijado, un vecino, o es una líder. De alguna manera, ese instinto materno que dicen que todas las mujeres tenemos, viene dado a que una de las misiones biológicas que tenemos, en esencia, más allá de cómo nos vemos por fuera, es a dar vida, cuidar vida
proteger vida. Nosotros siempre nos quedamos como mujeres del hecho de haber tenido que menstruar y que tenemos premenstruación, menstruación, posmenstruación, tenemos la premenopausia, menopausia, etcétera, ¿no? Y hay algo que está desarrollado y tiene mucho que ver con eso, que son las hormonas. Y uno dirá, ¿para qué sirven todas esas que me tienen tan descontroladas? ¿Ok? Aunque nosotros creamos que las hormonas vienen a descontrolarnos la vida y hacernos las más difícil, resulta que la oxitocina es una hormona que genera vínculos y las tenemos las mujeres. Y los estrógenos hacen que nosotros podamos tener relaciones empáticas y sensibilidad social. Usted se ha preguntado por qué la mujer es más sensible que el hombre, porque biológicamente tenemos hormonas que venimos para equilibrar el mundo, porque si todos fuéramos hombres y viéramos todo desde lo racional, no podríamos tener ni la empatía, ni la asertividad, ni esa protección, y en ese cuidado, y en ese resguardo. No podríamos hacerlo. Otro aspecto es desde el sentido cerebral. Dice que nosotros tenemos algo que se llama conectividad hiperhemisférica, que es que tenemos constantemente el tren pasando del hemisferio derecho al hemisferio izquierdo y del hemisferio izquierdo al derecho, que son nuestras habilidades racionales y la creatividad. Por eso es que las mujeres tenemos la capacidad de hacer múltiples tareas. Y uno quiere que el hombre sea, no, mira, es que no, ¿cómo no puedes hacer dos cosas? Porque ellos no tienen eso biológicamente, no lo tienen. Nosotras fuimos creados con eso. ¿Para darnos más responsabilidad? No es para darnos más responsabilidad, son nuestras habilidades. Y que evidentemente podamos interpretar no solamente nuestras emociones, sino la de los demás. Es difícil aprender a interpretar las emociones de los demás y el lenguaje de los demás si no nos conocemos a nosotras mismas, ¿no? Entonces, cada una debería ver, hacer introspección, mirarse y decir, ya va, ¿cómo está esto en mí? Porque eso sí es mío, sin roles. No es que si eres mamá o no eres mamá, si eres profesional o no eres profesional, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo fuimos creadas. Y desde la parte emocional, y es bastante particular. Ahorita hablé de la parte biológica y hablé de la parte cerebral. Y ambas tienen contenido emocional. Claro. Y tú dices, y ustedes pretenden que nosotros no seamos unos seres hermosamente emocionales. Eso es imposible. O sea, fuimos creadas como la parte emocional para eso. No para dramatizar, no para irnos del lado del caos, no para irnos, sino para nosotros aprender el equilibrio y poder darle, en este punto, equilibrio también al mundo. Como seres humanos, las mujeres tenemos las neuronas espejo, que eso permite que nosotros podamos percibir peligros sociales. Por eso es que todo el tiempo nosotros, mira, cuidado que va a pasar esto, y te puede pasar esto, y esto, y esto, y esto. Y no es que somos brujas, no es que estamos leyendo la mente, no es eso, sino que nuestras habilidades las percibimos y las interpretamos. Podemos ver las necesidades de otros y somos capaces de atenderlas, ¿ok? Hay una frase que muchas veces la he escuchado de mujeres que dicen, pero es que yo no, es que porque yo soy tan tonta, porque yo soy tan buena, como si eso fuera algo malo, ¿sabes? Como si ser bueno es algo malo. Y no es así. Tal vez no significa, o sea, estoy hablando de la estructura, digamos, y eso que no estoy hablando de si cabello corto o cabello largo. Entiendan que todas las mujeres nos unimos en estas particularidades. Hay excepciones cuando, obviamente, una mujer nace con algún problema neurológico o con algún problema bioquímico. Hay excepciones, total. Pero como mujeres, entender de que nuestro sentido de vida no está basado en los roles, está basado en nuestra esencia. Y eso que no me he metido en la parte espiritual, que es que todo esto se complementa allí, porque realmente somos guía, somos dirección, somos esa forma de ver de una manera completamente distinta, pero que le da equilibrio a este mundo. Es decir,
que nuestra existencia, nuestra sola existencia, le trae equilibrio y razón a este mundo. Me encanta cómo lo explicaste en el área, en lo que tiene que ver en lo hormonal, porque hay una razón por qué fuimos diseñadas de esa manera. También, como mujer, y luego será uno de los temas que voy a estar hablando en el aspecto físico, como nosotras como mujeres estamos diseñadas físicamente de una manera diferente, no es cómo las hormonas funcionan cuando en el periodo menstrual, donde estamos menstruando, nos sentimos de esa manera y qué hacer en esos periodos de bajas. Hay una razón que nos ayuda a entender por qué nosotras las mujeres no podemos hacerlo todo, siempre. Lo podemos hacer por una temporada, pero cuando llega nuestro periodo menstrual, somos esforzadas a que tengamos que bajarle. Somos esforzadas biológicamente a que tengamos que hacer las cosas más suaves, más lento. Por ejemplo, yo en ese periodo de tiempo, yo no hago meetings, no me reúno con nadie. O sea, nada que tenga que amerite mucha energía de mí, lo agendo para otro mes, para otra fecha, para otra semana. Entonces, cuando usted entiende como mujer que usted es mentalmente, emocionalmente, físicamente, sus hormonas, cómo juegan, ¿no? En esas altas y bajas, usted va a aprender a saber cómo usted va a manejar todos esos roles que usted se permite manejar, ¿ok? Pero también tenemos que entender que este mundo, nosotras como mujeres, no estamos destinadas a ser una máquina. Y de ahí viene todo lo que le estoy hablando de los cambios hormonales. No estamos destinadas a manejarnos como una máquina, a cumplir expectativas. ¿Ok? No estamos para cumplir expectativas. Muy importante. Tenemos que quitarnos esa percepción que nos obliga a tener que realizar cosas, cumplir expectativas de otros cuando nos olvidamos de nosotras mismas. Muy importante. Y vinimos a este mundo a crear, a nutrir, a ser líderes en todas las áreas que nos podamos desenvolver, a educar, a transformar y también a sentirnos en nuestra propia esencia, en saber quiénes somos como mujeres, ¿ok? Y también entender que ser mujer no significa que tengamos que hacerlo todo, todo. No significa que tengamos que hacerlo todo, todo y perfecto, ¿ok? No, 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 no. Yo sé que hay muchas perfeccionistas. Miley y yo somos muy perfeccionistas y a veces una a la otra nos decimos, vamos a bajar un poquito. Ella me lo dice y yo le digo a ella, bájale. Entonces, ese entendernos como mujeres, asistirnos, ayudarnos, apoyarnos. También ser mujer significa reconocer la fuerza interior que poseemos dentro, pero también honrar esos momentos de humanidad, esos momentos de ser suave, de ser compasiva, de ser amorosa, ¿no? Y también entender que tenemos en esos periodos donde tenemos que estar más tranquilas, darnos la oportunidad de descansar, ¿ok? Cada vez que nos permitimos cumplir los roles que hacemos todos los días, ese trae un sinnúmero de cansancio físico, mental y emocional. Y acuérdese, usted permitirse vivir de esa manera por mucho tiempo, a la larga le va a traer problemas de salud. ¿Okay? Tiene que priorizarse como mujer, muy importante. Porque una mujer también tiene que darse la oportunidad de decir, hoy no voy a cocinar, hoy vamos a ordenar comida. Eso fui yo el día de hoy. Yo le dije a mi esposo, hoy no voy a cocinar, hoy no voy a hacer esto, ni aquello, ni nada. Y mi esposo dijo, ok, no hay problema. Uno tiene, como le digo, que hacerse la inútil. La que no puede hacerlo hoy. Estoy cansada, me duele la cabeza, tengo que hacer tal cosa. No,
Tenemos que saber cuándo sí podemos dar nuestro potencial y ¿Y cuándo cuándo? tenemos que descansar y crear un balance, ¿ok? Porque cada mujer tiene su propio camino, su propio ritmo, su propia historia, su propia forma de hacer las cosas. Y de ahí viene la comparación. No podemos compararnos con la amiga que vemos en Instagram, que siempre está activa, siempre está en gimnasio, se mantiene en forma. Perfecto. María tal vez no tiene 2 hijos o 3 hijos como usted, no está Ujú. casada, es mujer soltera, tiene todo el tiempo del mundo para dedicarse a ella, no tiene las mismas responsabilidades que usted tiene como persona. Entonces tenemos que aprender a que cuando nos permitimos ver cosas en las redes sociales, tenemos que decir, esta no soy yo y esto Totalmente. no me pertenece a mí. Esa es su vida y yo tengo la mía. Tenemos que ser realistas en entender eso, ¿ok? Y también comenzar a trabajar en crear inteligencia emocional, que es uno de los temas que también vamos a hablar en el área de mujer. Porque cuando usted como mujer se permite crear esa inteligencia emocional, usted va a saber realmente filtrar un sinnúmero de información que usted sabe que es falsa, Ujú, que es mentira, que son videos o fotos solamente para llamar la atención, no ujú. realmente es algo válido, verdadero. Usted lo va a sentir. Entonces, por ende, usted va a comenzar a hacer esos cambios de una manera diferente, ¿ok? Ahora, como mujer tenemos también que entender que nuestro proceso, nuestra historia, quiénes somos importa. A veces nos humillamos o nos desvalorizamos demasiado como Sí. mujer. Y tenemos que entender que no podemos manejarnos o pensar de esa manera. Muy Ujú, importante. También es muy importante que entendamos que cuando usted se permite hacer esos cambios como mujer, cuando usted se permite manejarse de una manera diferente, usted también está despertando la conciencia de otra mujer. Cuando usted se permite navegar en su verdad, usted se permite ser la mujer que usted fue destinada en ser. Cada ujú. una de nosotras tenemos dones y habilidades diferentes. Por ende, Totalmente. no podemos compararnos unas a las otras. No podemos, es imposible. Compararnos nosotras como mujeres unas a las otras sería como comparar el sol y la luna. Ujú. Sumamente diferente. El sol sale en la mañana, la luna sale en la noche y tiene otro propósito. Así ¿Qué es. quiero decir con esto? Cada una de nosotras tenemos habilidades diferentes que nos hacen únicas, ¿ok? Yo tengo el pelo rizo, Maylin tiene el pelo lacio, Maylin es especializada en psicología, yo me especializo más en otras áreas. Cada una de nosotras tenemos habilidades que es nuestra responsabilidad conocer, Ujú. aprender y entender para que podamos usarlas para nosotras mismas y para el Totalmente. servicio de los demás. ¿Ok? Ujú. Entonces quiero dejarle eso para que comiencen a pensar un poquito, dejarle esas preguntitas y Ujú. May termine ya no este tema. Sí, una de las cosas impresionantes que decías era lo del propio camino. Yo quiero cerrar esa parte porque quiero, que entienda cada una de las mujeres que todas tenemos un libro distinto, ¿ok? Y a veces pasamos mucho tiempo comparándonos con otras en vez de conocernos suficientemente a nosotras para saber en nuestro camino qué es lo que nos corresponde, ¿no? Y para ya ir cerrando este tema que me ha gustado muchísimo, yo pudiera durar horas hablando de el beneficio de ser una mujer y lo hermoso, porque yo comencé con la anécdota de cuántas veces me pregunté por qué soy mujer y por qué me tocó tan difícil al ser mujer, pero mi pensamiento de hoy al despertar y al entender es que todo tiene un propósito. Yo no lo escogí, el propósito yo no lo escogí, pero lo asumo con amor y con gratitud. Ser una mujer despierta
porque a eso es lo que vamos, por eso se llama el podcast así. No se llama Mujer Perfecta, así no se llama el podcast, se llama Mujer Despierta. Y una mujer despierta es capaz de leer el exterior, pero sobre todo de entender su interior, para saber cómo hacer equilibrio entre las fuentes. Igual, una mujer despierta no significa que va a tener un solo rol y no va a hacer nada más. No. Una mujer despierta es capaz de mantener su equilibrio como esencia divina, esencia de vida, con los roles que le corresponden. ¿Ok? Eso de sacrificarse como mujer por tener que ser mamá, sacrificar mi lado de mujer por tener que ser empresaria exitosa, eso no es saludable en ninguna medida. Y eso es lo que yo quiero que entiendan. Una mujer despierta deja de vivir por roles y comienza a vivir por propósito. Muy ¿Ok? importante. Dos cosas sumamente diferentes. Distintas. Tu identidad no viene por los roles, viene por tu propósito y entender de que hay ciclos, hay temporadas, hay estaciones de nuestra vida donde nuestro propósito va a ser gestar 9 meses un bebé y por eso no voy a poder ser la empresaria exitosa que va a estar rodando por todo el mundo. Voy a tener que estar en casa, dedicar mi tiempo, pero después, cuando las cosas estén equilibradas, puedo volver a retomar las cosas que estaba haciendo. Depende. Porque Exacto. lo hablábamos en el podcast pasado, a veces la maternidad te hace despertar y decir, ¿sabes qué? Lo que yo quiero en la vida es establecerme y tener paz, dejar de correr. Entonces, conectar con nuestra esencia emocional, con nuestra esencia biológica, con nuestra esencia física, con la neurológica y con la espiritual, nos lleva a que dejemos de vivir por roles, por expectativas, por exigencias sociales, por comparación y veamos más allá de eso. Y para eso nos preguntamos, ¿estoy viviendo hoy la vida que quiero? Si su respuesta es sí. Si su respuesta es no, buen camino. buen camino. Si su respuesta es no, pregúntense, ¿qué me gustaría cambiar? ¿Dónde me debo enfocar? Porque la cuestión es sentir satisfacción, plenitud en la vida que tengo. Y paz. Sobre todo, ¿quién soy más allá de lo que hago por otros? Es decir, si un día me toca estar encerrada y no poder hacer nada por nadie, me voy a sentir mal, me voy a sentir inútil, culpable, como pasa a muchas mujeres que le toca atravesar el proceso de la soledad, que no soportan su propia oscuridad, pero entender de que ser mujer y despertar implica entendernos y aceptarnos también con nuestros lados débiles y preguntarnos realmente qué deseamos. Si yo pudiera escribir, y es una invitación para todas, si yo pudiera escribir la mujer que deseo ser, o sea, no estoy hablando de logros, no, estoy hablando de ser, de sentir, de vivir. ¿Cómo me describiría? Y ver si en el hoy soy eso o no lo soy. Porque tengo una meta. ¿Cuál es? Encaminarnos en esas situaciones. Uh-huh. El propósito tiene que ver, nuestro propósito como mujeres tiene que ver con el impacto que damos a los otros, que dejamos a los otros. ¿Por qué? Porque esa es nuestra esencia de vida. Ninguna mujer va a pasar por aquí desapercibida de que existió y no se habló de ella. No, hay alguien, una mamá, una hija, un hijo, un familiar que va a hablar de ella. Entonces seamos conscientes de que nuestras actitudes van a marcar una huella en este mundo. La forma en que usamos nuestros dones también tiene que ver con nuestro propósito. Tú dijiste, cada una tiene habilidades y talentos muy particulares que estamos llamados a ejercerlos, porque eso es lo que nos va a llevar a disfrutar nuestro camino, realmente. Y tercero, la vida que construimos, no la que nos tocó, la que el destino nos dio, no, la que nosotros con decisiones, conscientes o inconscientes, construimos. Pero si lo hacemos desde la conciencia, va a tener mucho más propósito y sentido. El rol es algo que hacemos, pero el propósito es lo que vinimos a hacer a este mundo. No escogimos ser mujeres. Conscientemente, no, bueno, sí, Diosito, mándame mujer. No, no lo escogimos.
fue un regalo. Aprendamos a apreciar el regalo que somos, a interpretarlo, a gestarlo y a entender cuánto podemos aportar a otros desde la luz que somos. Excelente. Me encanta. Bueno, gracias por quedarse con nosotras. Maylin y yo le queremos dejar esta preguntita para que usted comience a cuestionarse tal vez esta noche. Recuerde, lo mejor que usted puede hacer como mujer es cuestionarse. Al usted cuestionarse, eso le va a abrir un poquito la ventana de la conciencia. Y esa ventana de la conciencia le va a ayudar a que usted comience a expandir para que usted pueda comenzar a tomar decisiones de una manera más consciente. ¿Ok? Pero las preguntas que queremos invitarlas esta noche a que usted comience a cuestionarse es: ¿estoy viviendo tratando de cumplir las expectativas de todo el mundo o estoy construyendo una vida que va alineada con quien yo soy realmente? Recuerda lo que hablamos. Cuando usted dice, tengo que hacer tal cosa, ya suena como una obligación. Tengo que hacerlo. Trate de cambiar el usted decir, tengo por yo quiero, yo deseo hacer esto. Porque cuando usted quiere hacer algo y desea hacerlo, viene de una emoción de amor, viene de una emoción de paz, de deseo, ¿ok? Por lo cual no le va a causar estrés y ansiedad. Pero cuando usted hace más yo tengo, entonces ya eso va a crear estrés y ansiedad porque usted se va a sentir empujada, presionada en hacer algo que usted no quiere hacer. Entonces, le quería dejar eso, ¿ok? También, ¿por qué es el verdadero despertar en todo lo que tiene que ver con la conciencia, ¿no? De una mujer? Comienza cuando usted se comienza a cuestionar y comienza a honrar ese periodo de tiempo que usted se pasa a solas, ¿ok? Cuando usted comienza a cuestionar su esencia, ¿quién soy como mujer? ¿Quién soy como madre? ¿Okay? ¿Cuáles son las expectativas que puedo poner para mí, que me traiga alegría, me traiga paz, me traiga abundancia? ¿Okay? Tenemos que comenzar a quitar todos estos sombreros y todos estos roles que queremos realizar todos los días por el empoderamiento femenino y comenzar a otorgárselos a otras personas, tener ese grupo colectivo, como dijo Maylin, de apoyo que le pueda asistir. Si no tiene pareja, una amiga, una vecina. Si no tiene amiga y vecina, dése la oportunidad. Tal vez vaya a la iglesia y sea parte del grupo de la iglesia que le va a dar asistencia en lo que usted necesita. Tenemos como mujeres que darnos la oportunidad de buscar los recursos. Ya no podemos decir, ay, yo no puedo, o yo no tengo la ayuda, o yo no sé. No, busque, pregunte, investigue. Al usted buscar, preguntar, investigar, eso va a expandir aún más su habilidad, ¿no? De usted poder recibir esa ayuda que usted necesita, la cual le va a dar el descanso que usted necesita. ¿Cómo? Así es. Maylin, ¿algo más que quieras agregar antes de...? Bueno, recordarles que como mujeres, aquí yo traje la copa, ya nos la fuimos bajando poco a poco para celebrar desde lo optimista, desde lo positivo, desde la esencia divina de ser unas mujeres con mucho valor. Porque créame que yo les pregunto, a veces decimos, no, ¿qué tanto valor puedo tener yo basado en las circunstancias negativas? Pero de que Dios nos haya dado el hermoso regalo de ser mujer, tiene mucho, mucho valor. Y no se trata en cuánto logramos, sino cuánta paz logramos tener con lo que somos. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que éxito es estar en todas las redes sociales y ganar mucho dinero. Pero la persona que vive en una esquinita, en una montaña, conectada con la naturaleza, dice, ¿sabes qué? Yo soy feliz. No podemos cuestionar esa
esa persona ha sido exitosa, ha encontrado en su camino lo que realmente da paz a su alma, a su espíritu, a su mente y a su corazón. Recuerden que a nosotros nadie nos está obligando, ni siquiera Dios nos obliga a hacer cosas. Son nuestras elecciones casarnos, son nuestras elecciones tener hijos, es nuestra elección estudiar una carrera profesional, ser profesionales, emprender, ha sido nuestra decisión. Entonces veamos como un camino de crecimiento, no como una queja, no desde la negatividad, no desde que esto pesa, esto es dramático, sino véalo desde el lado de la luz. Cómo con todo lo que me corresponde y he decidido hacer y he asumido la responsabilidad de ser, puedo dar luz a los demás, puedo extender mi esencia de vida y cumplir mi propósito también en la vida. Entonces, yo estoy feliz. Yo quiero cerrar con el hecho de que estoy muy agradecida por todas las mujeres que he conocido. Gracias a ti, Giselle, porque ha sido una conexión divina, hermosa, de también conocerte a ti, ayuda a mi feminidad y ayuda a mi mujer, porque me siento entendida y comprendida, y que estos proyectos también nos hacen hacer eso y ser parte para otras mujeres de esto, de que no hay competencia, hay ayuda, somos una red de apoyo. Exactamente, muy bien. Yo feliz también de ser parte de tu vida, de hacer este proyecto juntas, de que Dios nos dio la oportunidad de que podamos, ¿no?, construir esto con mucho amor. Y quiero también hablarle a las mujeres que todavía están conectadas, que ya nos estamos retirando de este live. Dese la oportunidad este 2026 de ser parte de una comunidad que le ayude a crear conciencia. Tal vez puede ser nosotras, Mujer Despierta, o puede ser tal vez otra comunidad que usted se sienta más identificada, o tal vez usted quiera ser parte del grupo de la iglesia por alguna razón. Piérdale el miedo a usted tomar esos pasos, porque hay un llamado en su corazón que le hace cuestionarse, decir, ay, yo quiero hacer tal cosa, ay, me gustaría hacer esto, ay, me sentiría también haciendo esto. Responde ese llamado. No deje las cosas para luego. Si usted siente que tiene que formar parte de algo, forme parte de algo. Pregunte, cuestiónese y dése la oportunidad de crear conciencia en la manera en que usted toma decisiones todos los días. ¿Ok? Así es. Otros temas que vamos a estar hablando. Aquí vamos a estar hablando de sanar la niña interior. Vamos a estar hablando de todo lo que usted necesita sanar. ¿Cuáles carencias o traumas usted cree que tiene que sanar en sí misma para usted no tener que repetir esos patrones Sí. en usted, en sus hijos, en su familia? Vamos a estar hablando de temas también para ayudarla a bajar de peso, comenzar a hacer una dieta intuitiva, que usted comience a comer intuitivamente. Olvídese de todas esas dietas que aparecen ahí. Comer de una manera consciente, que le ayude a bajar de peso, pero también a nutrirla, ¿ok? Tenemos un sinnúmero de temas muy importantes para ustedes. Estaremos dando en Mujer Despierta, ¿ok? Así es, así. Gracias a todas por conectarse. Muchos besos, muchos abrazos y salud. Salud. Bye, bye.